gracias, Padre, por el hermano Steven, Señor. Señor, bendígalo ricamente, dale tu espíritu, llénalo a él, llénanos a nosotros todos hoy con tu espíritu, perdona nuestros pecados y esté con nosotros, Señor. Que toda palabra que el hermano Steven diga, Señor, venga directamente de tu trono y edúcanos hoy, Señor, en tu palabra. Danos de tu pan. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir con oración, ¿no? Oramos. Padre nuestro que está en los cielos, te damos gracias para traernos cada uno aquí. Señor, ahora que entramos en tu culto divino, prepara nuestro corazón para recibir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, inclusive yo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yes. Quiero empezar leyendo la palabra de Dios. Dice el Salmo 47 y dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a sus pueblos debajo de nosotros, y las naciones bajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, a quien amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con el sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy ensaltecido. Bienvenidos, hermanos, a este bonito sábado. Contento de verlos, contento de ver personas por primera vez también. Quienes están acá por primera vez se puedan poner de pie, y así el pueblo, nosotros los podemos dar una bienvenida. Bienvenidos hermanos. ¿Cómo se llama? Susana, bienvenida. Y usted era Amaira, Margaret y Luis. Bienvenidos, hermanos. Estamos siempre acá con las manos abiertas para ustedes. Mi casa es su casa. No es mi casa. Nuestra casa, la casa de Dios, es su casa también. Bienvenidos a todos. Gerard, contento de verte otra vez. Y toda la familia, claro. Vamos a seguir con el himno 77. Sea exaltado.
alabado, por siempre exaltado, su nombre alabaré. Dios igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén. Amén. Ahora vamos si pueden poner sus teléfonos en silencio. Vamos a Malaquías 3, 10 y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimentos en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y abro las ventanas de los cielos y demaro sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Perdón. Tranquilo, hermano, no te preocupes. Entonces, Estamos para ayudarte. sí, hermana Judith, si puede pasar y sí. Si todos nos vamos de rodilla, vamos a hacer una oración de agradecimiento. Padre Santo, gracias Señor por este bonito sábado. Gracias Señor que podemos estar reunidos acá en libertad para adorar tu nombre, Señor. Y gracias Señor por las ofrendas y diezmos recogidos, Señor, que esta plata sea bendecido, Señor, que sea usado para engrandecer tu nombre, para engrandecer tu obra acá en nuestra iglesia. Jesús es la esperanza, pero también alrededor, Señor, para que podamos ser una bendición para este barrio, para los niños, para todas las familias, Señor, para todos y también para las mujeres, Señor, hoy en especial que es Día de Mujeres,
Bendiga a todas las mujeres, Señor, que usted creó, Señor, a ellas como ayudantes de nosotros, Señor, y son tus hijas, Señor, y así son reinas. Gracias, Señor, por cada alma presente acá y los que no pueden estar acá, Señor, por enfermedad, Señor. Traiga sanación, Señor, y también Janet, aunque esté enferma, Señor, está acá. Dale tu sanación, Señor, para ti nada es imposible. Y gracias, Señor, por este bonito día. Guíenos con tu Espíritu Santo el resto de ese servicio y principalmente tu orador, tu instrumento, Señor, el hermano Steven, que nos va a traer tu palabra. Bendígalo ricamente, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tenemos historia infantil hoy? Sí. Sí. Hermanita Farid. Sí, Jeremy, tenemos a Jeremy, tenemos bebés, 2 bebés. Y Ángela. Y Ángela también, pero Ángela es tan grande. Sí, con una niña y es muy alta. Sí. Pero todavía, nomás tiene 12 años, ¿no? 11, mira. Muy hermosa está. Bueno, niños Niña. y niñas, hola, ¿qué tal estuvo tu sábado? ¿Cómo está yendo tu sábado y tu semana? ¿Cómo fue? Bien. ¿Sí? ¿Y tú, Jeremy? ¿Cómo ha estado toda tu semana? Un poquito bien. ¿Sí? ¿Y por qué bien? Porque me jugaron con mis amigos en mi casa. ¡Wow! Eso es muy genial, ¿no? ¿Sí? ¡Hola! Bueno, el día de hoy, como sabemos, es el Día de la Mujer, así que vamos a recordar historias bíblicas de las mujeres, de cómo las mujeres han podido servir a la causa de Dios. Así que, ¿quiénes de ustedes recuerdan la historia de Ruth? ¿Tú? ¿Me puedes contar algo? Ella era de un pueblo que no creía en Dios, pero como ella se enamoró de uno que era cristiano y la mamá de él le dijo que podía vivir con ella. ¡Wow! Definitivamente ya no tengo que contar yo nada porque ya tú todo lo dijiste, pero sí, definitivamente era así. Ruth era una persona que estaba casada con el hijo de Noemí y ellos vivían en un lugar el cual se llamaba Moab. Entonces Noemí le dijo que ella no quería volver a su tierra y le dijo que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que con eso ella empezó a trabajar porque estaban viviendo una situación bastante difícil porque se habían muerto sus hijos, se habían muerto su esposo, eran viudas y no solo eso, sino que era una madre que no tenía hijos. Como no se puede decir qué es porque Dios permite que cuando una madre pierda a su hijo no tenga nombre. Así que estas mujeres estaban ambas viudas y Ruth, como era una persona joven, fuerte, para trabajar en los campos de Boaz, y allí Boaz la conoció, ella siempre era atenta, era una persona que siempre quería ayudar a otros y de esa manera lo hizo. Recogía las migajas, incluso, y Boaz la vio que era una persona que realmente tenía la fuerza y fortaleza de hacer las cosas. Así que después de eso, Ruth empezó a seguir todos los consejos que Noemí le decía. Mira, tú haces esto, ve, trata de ir donde vos y hazle saber de que tú haces parte de su parentela. Y después de eso, de todo lo que ella hizo,
Exactamente, vos y Ruth se casaron, tuvieron un hijo y Dios los bendijo a cada uno de ellos. Esta historia nos tiene o nos recuerda de que Dios recompensa cuando nosotros confiamos en Él y le seguimos, que Dios es fiel y que Dios puede ayudarnos sin importar qué tan difícil sea nuestra situación. Solo debemos poner todas las cosas en Él y Él hará. Porque Dios es un Dios redentor para cada uno de nosotros. Y así como Dios ayudó a Ruth, a Noemí en una situación tan difícil, Él también puede ayudarte a ti, Jeremy puede ayudarte a ti, Ángela, y también a cada uno de los bebés presentes y a nosotros también. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién quiere orar? ¿Jeremy o tú, Ángela? ¿Jeremy, deseas orar? ¿Sí? Vamos a arrodillarnos y oremos. Señor, vamos a agradecer por este día. Gracias, Señor, por el Santo Espíritu. Como Ruth. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Gracias, hermana Marile. Dios te bendiga y todos los niños. Ahora seguimos con la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 3, versículo 8. Y dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Ahora le paso la palabra al hermano Steven. ¿Aguantas el o no? Sí, sí. Deteniendo. ¿Sí? Sí. Ok. Mejor. Yes. Feliz sábado para todos. Ok. Hemos orado, yo he orado hoy para que mi voz pueda salir bien, que no está 100%, pero ya, con la ayuda de Dios, le va bien hasta el final. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos, Señor, este momento que vamos a abrir tu palabra, estudiamos, y que tú puedas hablar con nosotros. Señor, ponga en mi mente lo que yo debo compartir con tu pueblo. Tú conoces cada uno aquí, sus necesidades y todo, Señor, y de mí yo también. Entonces, habla con nosotros a través de tu Santo Espíritu, que me use como instrumento. Límpiame, lávame, Señor, que pueda ser útil en tus manos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. El pobre. Sí, el tema de hoy, vamos a estudiar una parte muy importante hoy, que se intitula Cuando la puerta se cierre. ¿Qué tal de los que son afuera? ¿Okay? Si cuando la puerta se cierra, ¿qué tal de los que son afuera? Bueno, hemos leído Apocalipsis, mis hermanos han leído Apocalipsis 3, versículo 8. Vamos a leerlo otra vez. Y dice: yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
O sea que Dios ha puesto una ¿qué? Una puerta abierta. ¿Ok? Si ahí podemos leerlo. Yo no, ahora que estoy sentado aquí, estoy viendo que no, normalmente pongo mis cosas bonitas ahí, pero yo estoy viendo, me faltaba en algunas de las días. ¿Tú tienes para cambiar? Sí, sería mejor, ¿no? ¿No? No tenemos. No, entonces, sí, entonces hay que cambiarlo. Cuando yo doy el señal. Ok, bueno, vamos al siguiente versículo. Romanos 13:11, muy importante, porque dice que Jesús abre una puerta, y cuando Él abre la puerta, nadie lo puede cerrar. Pero la pregunta es, ¿cuándo se abre esta puerta? ¿Esta puerta está abierta en ese momento o está cerrado? ¿Qué significa para nosotros hoy, 8 de marzo 2025, esa puerta que Jesús habló a la iglesia de Filadelfia, que es la sexta iglesia dentro de las 7 iglesias de Apocalipsis? Ok, pero hay algo muy importante que en Romanos 13:11, ok, muy importante, que dice lo siguiente. Dice, y esto conociendo ¿qué? El tiempo, ok, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Ok, en este versículo podemos ver que el apóstol habla de ¿qué? De un tiempo, ok, conociendo el tiempo, ahora está cuando creemos. O sea, habla de tiempo, ¿ok? Y vamos a estudiarlo más a fondo para ver, porque queremos saber cuándo ese puerto abrió, o si está cerrado, o si todavía podemos entrar, o no podemos entrar más. O sea, esa puerta entonces que está abierta, eso nos interesa hoy, porque es muy importante. Ok, ahora, para abrir esta puerta, normalmente para abrir una puerta, ¿qué tenemos que tener? Llaves, ¿no es verdad? Pero ahora tú tienes la llave de una puerta que tú no sabes dónde es. Ok, bueno, vamos al siguiente, Apocalipsis 1:18, para ver. Y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, ¿quién es el que estaba muerto y vive? Jesús. Entonces, ¿qué tiene Jesús? Las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Jesús dice, si vamos otra vez en el segundo, el primero que eso, Apocalipsis 3:8. Ok, entonces si Él dice que yo pongo delante de ti una puerta, o sea, Jesús es el que tiene las llaves para abrir esa puerta. Entonces, para entrar, tenemos que estar al lado de ¿quién? Al lado de Jesús, junto con Jesús. Porque si no estamos con Él que tiene la llave, no podemos entrar. Es el mismo, si uno te dice, ok, vete y entrar en mi carro. ¿Qué tú preguntas? Ok, dame la llave. ¿Cómo puede entrar si no hay llave? Entonces las llaves son importantes. Ok, vamos ahora para ver ahora qué nos dice aquí. Pues, vamos a ir a Mateo 25, versículos 6 hasta 13. Aquí se menciona también una puerta, ok, que es muy interesante. Él dice aquí, y en la medianoche se oyó un ¿qué? Un clamor. Ok, un medianoche. Cuando tú oyes medianoche, se habla también de un tiempo. ¿Es verdad? Una hora específico
Porque ahora no es medianoche, ahora es mediodía. ¿Es verdad? Ok, habla de tiempo. Aquí viene el esposo. Pregunta, ¿quién es el esposo? Salid y recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falten a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras, también habla de un tiempo, ellos iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, abra. ¿Por qué? Porque ellos dicen que abran. Porque la puerta se cerró. Ok, entonces, porque mientras ellos estaban comprando zeta en la medianoche y todo eso, ya los 5 sabios ya entraron. Ya la puerta era cerrado. Más bien, él respondió, digo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, entonces el Hijo del Hombre no ha dado una hora, pero sí ha dicho que tenemos que estar, ¿qué? Preparado, ¿ok? Pero la preparación también va a llegar una hora que el puerto se abre y la puerta se cierra, ¿alright? Entonces, ¿en cuál grupo tenemos que estar? Para asegurarnos de estar. En los grupos de los 5 sabios, porque, sí, 5 vírgenes sabios, porque ese grupo va a entrar. Los otros que son necios van a quedar afuera. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que estar al día, vigilante todo el tiempo, porque no sabemos la hora ni el día todavía. Ok, podemos ver también en el siguiente slide, podemos ver también que hace unos días atrás, ok, se abrió una puerta. ¿Ok? Porque podemos ver también, habría, yo creo, 6, ¿no? 5 portales sagrados por primera vez en un cuarto siglo. Ok, no voy a leer todo, pero el punto es de que mientras la Biblia también habla de una puerta que Jesús abra, el supuesto vicario de Dios también trata de asimilar y hacer lo mismo aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces podemos ver que según que vamos a estudiar, vamos a ver algo muy importante, porque el enemigo está imitando todo lo que Jesús hace. ¿Es verdad? Ok. Vamos a ver el siguiente slide y podemos verlo también ahí. Yo creo que tiene que imprimir. Sí, dale para ver. Sí, está pegado. Bueno, si no... Sí. Sí. Bueno, básicamente, mientras tanto el hermano está con eso, en el video uno puede ver también cómo se abre la puerta. No es la primera vez que sucedió, pero también sucedió algún tiempecito atrás con el otro papado que estaba al mando en aquel tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir mientras tanto. Sí. Sí. ¿Por internet? No. Es local. Sí. Pero está aparte también en tu... sí, pero si no, la guía número. Puedo abrir el video aparte.
Sí, también, ok. Bueno, mientras que el hermano está probando de hacerlo. Acá es Sí. Principales basílicas de Roma por primera vez en 25 años. Esto lo hacen con el objetivo de mantener una tradición bíblica de siglos. La apertura de las puertas santas que simbolizan la salvación se realizará a partir de Nochebuena y marcará el inicio del año jubilar 2025. Para la ocasión, el Papa Francisco ha llamado a los católicos a centrarse en esta esperanza para hacer frente a las guerras y las epidemias en el mundo. Estas puertas están ubicadas en la Basílica de San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Ok, está bien. Los otros no es necesario. Bueno, entonces podemos ver que también habla de qué? De abrir puertas. ¿Ok? Pero también hemos leído que Jesús tiene ¿qué para abrir? Llaves. Ok, el siguiente slide podemos ver también que por eso el logo también de él. Sí, correcto. Podemos ver también en el logo hay ¿qué? Llaves. ¿Ok? Porque ellos tienen abre puertas. El siguiente slide podemos ver también desde una altura. Podemos ver que parece también ¿cómo se llama? Ahí en el Basílico de San Pedro parece también una, ¿cómo se dice? Sí. Ya es una llave, ¿no es verdad? Donde meter la llave. Sí. Ok, entonces podemos ver que copian, ¿no es verdad? Todo lo que hace Dios, pero es una falsificación. ¿Ok? Por eso tenemos que ser anclados en la Biblia, en la palabra segura de profecía, como dice el apóstol Pedro. Ok, bueno, entonces el sistema papal también trabaja con tiempo, porque él dice que llegó el tiempo de jubileo y por eso ellos se abrieron esas puertas. Pero ok, vamos a ver entonces Apocalipsis 13, versículo 4, el siguiente slide. Ok, entonces, así que Dios tiene un tiempo para abrir y cerrar, pero el enemigo también tiene un tiempo que se abre y cierre. Ok, Apocalipsis 13, 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Ok, ¿quién es la bestia, la primera bestia? El sistema papal, ¿no es verdad? Ok, entonces el dragón dio autoridad al sistema papal y adoraron a la bestia, el sistema papal, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Ok, entonces la pregunta es, ¿quién es el dragón? El siguiente slide nos dice, Apocalipsis 12, 9, dice que el dragón o el gran dragón es el mismo diablo o Satanás. O sea que el enemigo, el diablo Satanás, da autoridad, da poder a ese sistema, ¿ok? Para que el mundo se adoran a él. O sea, él recibe adoración a través de ese sistema. ¿Es verdad? Él no viene, como se dice, con cacho y rabo, porque la gente va a asustar y no va a adorar. Entonces él, como en el tiempo de Génesis capítulo 3, él escondía tras de ¿qué? De la serpiente, para recibir adoración. Y hoy la misma cosa, él esconde tras de ese sistema para recibir adoración. Y hoy podemos ver multitudes, miles de personas allá en el Basílico de San Pedro, pero en el mundo hay la religión que tiene más miembros, es ese sistema. ¿Es verdad? Sin evangelizar, tiene más miembros. Sin hacer esfuerzo, partir libros de conflictos de los siglos, tiene más miembros. Sin bautizar y todo eso, tiene más miembros. Ahora es el tiempo de tomar ceniza ya en corazón, porque pasó el carnaval, ¿ok? Ahora vamos a tomar ceniza. Porque la gente puede hacer lo que quiere.
¿Es verdad? Pero Dios sí tiene un camino para entrar en la vida. ¿Es verdad? Ok. Bueno, entonces, versículo 12, el siguiente slide, nos va a mostrar algo de lo que el diablo sabe muy bien. Por eso está abriendo una supuesta puerta. Yo no sé por qué, qué va a suceder cuando él abre, pero está imitando a Dios. Entonces dice, versículo 12, por lo cual alegro cielos y los que moraréis en ellos, ay de vosotros, nosotros, de la tierra y del mar, porque ¿el quién? El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, y que él sabe que quedó poco tiempo, que tiene poco tiempo. O sea, él sabe que su tiempo está corto. Y todavía lo que hemos leído sobre tiempo. Todo anda en tiempo. Es verdad, todo lo que Dios hace tiene su tiempo. ¿Ok? Por eso nosotros también no podemos demorar con nada. Hay que seguir, hay que evangelizar, hay que arreglar nuestra casa, porque el tiempo corre. ¿Es verdad? El tiempo no está en nuestra mano. Y dice, por eso el diablo está moviendo ese sistema papado, para que él actúe, y lo que hace es que él sabe que su tiempo está cerca. Pues tanto el diablo como Dios sabe que el reloj está llegando a su fin. El tiempo está caminando, llegando hasta el fin. Ahora, ¿qué fue la palabra de Jesús en el siguiente slide? Podemos ver, Marcos 1:15, dice, el tiempo sea ¿qué? Cumplido. O sea, es como si fuera que Jesús está andando con su reloj, está viendo en su calendario, está viendo, hoy es 15, hoy es 8 de marzo. Hoy, aquí unos días, eso se va a cumplir. Entonces yo tengo que hacer esto, porque el tiempo está acabando. O sea, Jesús anda siempre estudiando, caminando de acuerdo con las profecías. Ahora la pregunta es, nosotros ahora tenemos que andar de acuerdo con las profecías. Somos una iglesia profético que tiene que andar de acuerdo al calendario profético. Porque si no andamos de acuerdo con eso, estamos andando sin rumbo. La Biblia dice también en Proverbios 29:18, yo creo, que un pueblo sin visión o un pueblo sin profeta deja toda frena. O sea, no hay rumbo, no hay dirección. Por eso Jesús nos muestra que el tiempo se ha cumplido en su tiempo y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es el mensaje? Arrepiéntase y creed en el Evangelio. Y ahora Romanos 3 dice, 11 dice, y esto conociendo el tiempo. O sea, conociendo el tiempo es que de sumo importancia. Por ejemplo, en Galatas 4:4, siguiente slide nos muestra cuando vino ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Ok, todavía todos los versículos que hemos leído hablan de tiempo. Tiempo y más tiempo. ¿Verdad? Dios envió. O sea, cuando Dios en el cielo estaba viendo, ok, hoy Jesús tiene que nacer. O sea, el cielo no trabaja como, yo olvidado, ok, no, mañana vamos a hacerlo. No. El cielo tiene su fecha allí, su hora ahí, todo sucede en punto actual, de acuerdo con el calendario celestial. ¿Es verdad? Por eso, nosotros también no podemos vivir como queremos, porque sabemos también que hay un tiempo para nosotros, de cual no sabemos cuándo. ¿No es verdad? Ok, Lucas 2, versículo 27, ¿qué dice? He movido por el Espíritu
Ese es el hombre Simeón que estaba trabajando en el templo. Y cuando los padres, o sea, José y María, trajeron a Jesús para ser dedicado, entonces sus ojos vio ¿qué? Salvación. ¿Qué es? Jesús. Entonces, cuando el tiempo cumple, Jesús, la salvación va a nacer. Mis hermanos, hemos visto, y la pregunta de oro es, ¿cuánto tiempo nos resta? Esa es la pregunta, porque el cielo ya sí lo sabe. Dios sí sabe que si es 2026, 2030 o 2035, yo no sé, pero Dios sí tiene su reloj puesto ahí, y cuando ese tiempo viene, sé que yo soy listo. Tú estás lista, nosotros somos listos, el tiempo va a venir. Porque Dios ha puesto que en esa fecha Jesús va a venir. ¿Ok? Entonces, cuando estaba por ser crucificado, ¿qué dijo Jesús? El siguiente slide. Dice en Juan 2, versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué? Mi hora aún no ha llegado. O sea, ese es cuando María pidió a Jesús para hacer un milagro en la boda. Entonces Jesús respondió, en el comienzo de su ministerio, ese sería su primer milagro en la boda, ¿ok? En la fiesta de boda, de convertir agua en vino, ¿ok? Entonces Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. ¿Qué podemos ver otra vez? El tiempo. ¿Ok? Y Juan 12, 23, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, en el comienzo de su ministerio, ¿qué dijo? Aún no ha llegado. Y en el final de su ministerio, la hora ha llegado. Entonces, ¿cómo Jesús sabe entonces que su hora aún no ha llegado y ahora sí que ha llegado? ¿Cómo Él sabe? ¿Cómo llegó a ser? ¿A ver? Ok. Ok, nuestro hermano dice, Él es Dios. Espíritu Santo reveló. Muy bien, también. Ok, podemos ver cuál es la costumbre de Jesús todos los días, toda la mañana, todo el mediodía, toda la noche. Oración. O sea, a través de oración, el Padre revelaba todo a Jesús. Recuerda que Jesús vino como ser humano. Él es divino, pero Él es también hombre. Pero para andar en este mundo, Él tenía que depender de todo momento de su Padre. O sea, Él, por ejemplo, Él dejó, en un sentido, su divinidad y trabajó como ser humano. Porque Él tenía que ser el Salvador para nosotros. O sea, Él tenía que ser el modelo perfecto para nosotros. De depender. Él nos mostró cómo depender del Padre. Cómo uno puede andar en este mundo, movido por el Espíritu Santo, guiado también por los ángeles. ¿Ok? Bueno, entonces Jesús sabía el tiempo y la hora, porque siempre estaba estudiando las profecías, orando y ser guiado. Y nosotros también hoy podemos ver en qué tiempo estamos en esta línea profética. Si oramos y estudiamos la palabra de Dios. Ok, el siguiente cita. Jesús entonces aparece, a los discípulos mientras la puerta estaba cerrada. Ok, yo no voy a leer todo eso, pero recordamos que cuando Jesús pareció a sus discípulos después de su muerto, ¿qué estaba la puerta? ¿Estaba abierta o cerrada? Ok, hermano, dice abierta. ¿Quién dice cerrado? Sí,
¿De la tumba o de...? No, arriba. Arriba, Sí, estaba cerrado. Entonces Jesús pasó por esa puerta sin abrirla. Entró y después recuerdo que ellos se asustaron. Dice que era un fantasma. ¿Ok? Y luego después, más después, Tomás dice, si tú eres. Entonces Jesús dice, bendito es el que cree sin ver. Entonces Jesús dice, bueno, aquí está mis manos, mi costilla, tú puedes tocarlo. ¿Ok? Ese era Tomás. Él quería ver para creer, tocar para creer. Pero Jesús entró a esa puerta cerrado sin abrirlo. Entonces, si podemos ver eso, para Jesús no hay una puerta que para nosotros físico. El llave de Jesús no es algo físico. ¿No es verdad? Es algo espiritual que estamos hablando aquí. Entonces, si es algo espiritual, entonces, pues que podemos leer también en el siguiente slide, Mateo 25 otra vez, 10 y 11. Pero mientras, ¿ok? Entonces, el Mateo 25 es un parábola. Es algo prefigurativo. ¿No es verdad? Es algo que Jesús habló, por ejemplo, para que ellos puedan entender cómo Jesús, cómo Jesús está funcionando en el santuario, cómo los fases, ¿ya? Para llegar a su venida. Jesús le dio a ellos un ejemplo, usando, por ejemplo, como la celebración de boda. O sea, como en aquel tiempo se celebra la boda y los fases, así también Jesús va a venir para buscar su novia. En el mismo fase. Ok. Bueno, el siguiente slide nos muestra ahora donde menciona la palabra cerrar o una puerta cerrada. Porque tenemos que entender antes que termine ese tema, ¿qué es la lección que Dios nos quiere enseñar hoy? ¿Es verdad? Ok. En Génesis 7:12, ok, podemos leer en el tiempo de Noé, ¿qué pasó con la puerta cuando Noé entró? Se cerró. ¿Quién lo cerró? ¿Noé? ¿Uno de los muchachos? Un ángel. O sea, Dios lo cerró. ¿No es verdad? Ahora Noé podía abrirlo. Su familia estaba ahí. Noé, abre la puerta. Él quiere abrirlo. ¿No es verdad? Su familia, su primo. Pero no podía abrirlo. Porque la mano de aquel que cerró es el mismo mano que tiene que abrirlo. Pero ese mano ha dicho que 120 años he luchado con la raza humana, por vía de la palabra, predicando, pero ellos no entraron. Entonces, Dios los cerró cuando Noé y su familia entró. Ok, entonces, ellos sí entraron. Y los otros sí quedaron afuera. Entonces, Noé representa ¿qué? Clase de virgen. Los sabios. ¿No es verdad? Porque ellos entraron. ¿Ok? Y los otros allá afuera representaron ¿qué? Los 5 necios. ¿Ok? Entonces dice en Génesis 19, también en el tiempo de Lot había una puerta que los ángeles han cerrado. O sea, los que quedaron afuera no podían ver, eran ciegos. Pero los que estaban adentro sí podían ver. Y ellos al final salieron con los ángeles. Ok. También en Lucas 13:25 dice, cuando el padre de la familia se levanta y cierra la ¿qué? La puerta, y ustedes desde fuera comiencen a golpear la puerta y a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Y Él les responderá,
no sé de dónde salieron ustedes. O sea, podemos ver en esta mañana, mis hermanos, aquí habla de lo que va a venir. ¿Ok? Génesis 7:12 es pasado. Lucas 13:25 es presente. ¿Ok? Entonces podemos ver, mis hermanos, que tenemos que procurar para cuando todavía que esa puerta está abierta, para que podamos entrar. Porque cuando cierra, no, si tú tienes una cara bonita, ¿ah? Que está linda y todo eso, que tiene una voz bonita, no puede entrar una vez que se cierre esa puerta. Ok, y también no podemos decir, pero Señor, somos de tu pueblo, somos adventistas del séptimo día. Jesús dice, ya, no te conozco. ¿No es verdad? No es por denominación que vamos a salvar, ni tampoco que tenemos el nombre adventista del séptimo día. Es si uno cree y entra junto con Jesús. Ok, vamos a ver, siguiente slide. Ok, sí, aquí podemos ver, sí, entonces, sí, voy a saltar eso también. Ok, vamos al siguiente. Podemos ver entonces, siguiente página. Ok, entonces aquí podemos ver, siguiente también. Sí, aquí, sí. Entonces podemos ver en los días de Noé. Entonces podemos ver el primero, podemos ver como el arca era como un testigo. ¿Es verdad? Ok, y podemos ver cómo Noé está predicando, todavía la puerta está abierta. ¿Ok? Después el arca mientras estaba terminando. ¿Ok? Significa el tiempo está acabando. Y luego, cuando Noé entró, el tiempo se terminó y finalmente la puerta estaba cerrada. Y todavía la gente podía comprar, bailar, casarse, los negocios estaban abiertos. Pero después la gente empieza a ver cómo el agua empieza a llover poquito a poquito. Representa también los 7 últimos plagas. ¿Cuánto tiempo Noé quedó ahí? 7 días. 7 últimos plagas. El fin del mundo. O sea, Dios hoy está trabajando con nosotros con amor. Siguiente slide. Con amor, llamando para que podamos abrir la puerta de nuestro corazón. Ahora, Jesús no entra si nosotros, el único puerta que sí tenemos las llaves, es el puerta de nuestro corazón. Ahí sí Jesús no entra como entró con los discípulos. Ahí sí Jesús para afuera para preguntar, ¿tú quieres que yo entre? Porque es decisión tuya, decisión mío, que si queremos que Jesús entra, sí o no. ¿Ok? Ahí sí Jesús no obliga a nadie para ser salvo. En el cielo, todo lo que va a estar ahí es los que has escogido para estar con Jesús. El siguiente slide. ¿Ok? Nadie va a ser ahí por fuerza. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver la misma cosa en el parábola de Mateo 25. ¿Ok? Cómo estaba durmiendo todos los días. 5 despertaron y entraron porque estaba listo. Y los otros vinieron por último y encontraron la puerta ¿qué? Cerrado. O sea, eso, mis hermanos, es muy, pero muy importante a estudiar. Ok, vamos a ver el siguiente slide, yo creo. Sí, salta eso. Ok, aquí podemos ver, mis hermanos, que dice arriba, estos son ¿qué? Son vírgenes, no se contaminaron con mujer, son los que quieren el Cordero. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Ok, aquí podemos ver en el mano Rex, izquierda, ¿no?
¿Alguna? Sí, a veces yo. Derecha. Derecha. Ok, sí. Sí, derecha de la pantalla. Tú podemos ver también ahí es la primera parte del santuario. Y la parte izquierda, donde está escrito 1844, podemos ver la segunda compartimiento. Ok, entonces, cuando Jesús entró en el libro de Hechos, cuando los discípulos vieron a Jesús subir, ¿no es verdad? Entonces Jesús entró finalmente, ¿dónde? En el primer compartimiento del santuario. Pero luego dice que Jesús va a entrar en el segundo parte del compartimiento. O sea, ¿qué tenemos que hacer entonces como vírgenes? Seguir al Cordero, ¿no es verdad? Por doquier que vaya, por medio de fe, porque no podemos verlo, ¿no es verdad? No hay un telescopio, nada de eso para ver dentro del santuario celestial, pero por fe, por medio de su palabra, podemos entrar con Jesús dentro del segundo compartimiento, que es el lugar que santísimo. El siguiente slide podemos ver también, ok, el segundo compartimiento. Ok, yo voy para, sí, el siguiente y también el siguiente. Entonces vamos a leer algo pero muy importante. Sí. Allá, uno más, ya, aquí. Y dice en el libro Joyas de los Testimonio para la Iglesia, y dice, el cálculo del tiempo era tan sencillo y claro. ¿Cálculo de qué? Tiempo. Era tan sencillo y claro que hasta los niños podían entenderlo. Hay gente que dice, no, pero las profecías no podemos entenderlo. Pero sí, Jesús lo explicó para que hasta un niño pueda entender. Entonces, ¿cómo es que yo no puedo entender el tiempo? Es uno, quizá porque yo no oro, o quizá que yo no estudio la palabra. Hay una razón, porque el Espíritu Santo ha venido para darnos y guiarnos en toda la verdad. Ok, desde la fecha del decreto de rey Persia, que se encuentra en Esdras 7, que fue dado en el año 457 antes de Cristo, los 2300 años de Daniel 8, versículo 14, deben terminar en 1844. ¿Ok? Y voy a ir abajo en la parte amarillo y rojo, pero se comprobó que el decreto se dio cerca del final del año 457, ¿sí? Y por lo tanto el periodo profético debía extenderse hasta el otoño del año 1844. O sea, que ellos estudiaron, ¿ok? Los mileritas estudiando y estaba viendo que esa parábola tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, pero entendieron que cuando el puerta se cierra, es que la gracia se va a cerrar y que Cristo va a venir. Pero cuando uno estudia las bodas en aquel tiempo, puede ver que, ok, la primera fase es que la novia paga el dote, el novio, sí, para la novia. Pero luego el novio se va. ¿Y qué va a hacer la novia? Va a preparar un lugar. Ese es Juan capítulo 14, 1 hasta 3. Él va a preparar un lugar. Entonces va a venir otra vez. Y cuando va a venir otra vez, ¿qué va a hacer? Buscar a su novia para ir junto con él y entonces a casa de su padre. Porque él dice, a casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo había dicho, pero hay moradas, hay lugar de sobra. ¿No es verdad? Entonces Jesús vino sí, pero no era su segunda venida, sino él vino para tomar su reino. Y ahora cuando su reino
ya Él tiene su reino, entonces Él va a volver, que es su segunda venida, para buscar todos sus hijos, para que estar junto con Él en su reino, el Jerusalén nuevo. Ok, vamos a ver el siguiente slide. Vamos a ver lo que dice aquí. Ok, ahí podemos ver sí, también podemos ver cómo, pero vamos a saltar eso por cuestión de tiempo. Ok, y vamos a la página blanco. Eso también, sáltalo. Ok, aquí. Entonces, dice así. Y aquí viene ¿qué? El esposo. Se conocieron entonces, cuando los Mileritas estaban estudiando, conociendo entonces las dos clases de personas representadas por los vírgenes prudentes y fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra que, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. Ok, entonces todos los 10 vírgenes estaban esperando ¿qué? Señor. Pero todos los 10 estaban listos. No, todos los 10 durmieron, sí. Pero cuando oyó el grito de medianoche, el clamor de medianoche, despertaron. Pero uno sí tenía el aceite extra, el Espíritu Santo, mientras la otra no tenía. Ahora querían la experiencia que tenía que tener desde antes. Y eso nos muestra, mis hermanos, hoy, que no podemos dormir. Por eso Pablo dice, conoce el tiempo. Que ya no es hora de dormir, es hora de levantarnos del sueño, porque la salvación ahora está más cerca de lo que creemos. Sí. Entonces, mis hermanos, déjame ver si voy a coger. Siguiente. Yo tengo que saltar. Sí, sáltalo. Siguiente. Siguiente también. Sí. Ok, voy a leer solamente una fracción de esa parte. Yo creo que es el otro. A ver. Ok. Antes de eso era. Pero ok. Y dice la proclamación. Y aquí viene el esposo en el verano de 1844. Indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, vino el esposo, no a la tierra, dice, en el conflicto de los siglos, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo a las bodas, es decir, a recibir su reino. Dame ver dónde tú estás, yo creo. Ok. Es más adelante, más primero. ¿Cuál número de slides? Dame ver rápidamente. A ver, la 35. Sí. Ok. Entonces, el slide 37 ahora, sí. Ok, dame ver. Ok, no hay problema. Entonces, aquí está Cristo, entró en el hogar. Ok, aquí está diciendo que Cristo entró en el hogar, ok, santísimo para consumir la obra final de la expiación. Cesó su ministerio en el primer departamento, pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. El segundo slide dice, cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado
ser discípulo de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Ok, siguiente slide. Podemos ver también un marco de salvación. Ok, entonces mis hermanos, hasta ahora, antes que llegamos al fin, podemos ver, mis hermanos, que en verdad tenemos que ir ¿cómo? Con fe, con Jesús. Si Jesús para, tenemos que parar. Si Jesús camina, tenemos que caminar. Entonces, si Jesús está ahora en el lugar santísimo, ¿cuál debe ser nuestra actitud ahora? Esa es la cosa. Porque mira, en el tiempo cuando llega el día de expiación, y la pregunta es, los judíos, los israelitas, andaban como, ¿cómo dice? Andamos pa' locos en ese tiempo, sin preparación, sin nada, esperando que cuando llegue el día de expiación, se llega, cuando el día llega, llega. ¿Así eran sus actitudes? No. Prepararon sus corazones, escudriñando sus corazones. ¿No es verdad? Haciendo toda preparación, porque ese día es un día solemne. Ahora, ¿en qué día estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo ahora en el día antitípico de expiación, que no es un día como en aquel tiempo, pero estamos viviendo en ese tiempo, sí, de expiación. ¿Es verdad? Entonces nuestra vida debe acordar con eso, lo que Jesús está haciendo. El siguiente, a ver. Sí, yo no puedo ir en todos los detalles ahora de esa cita. Ok, déjame ver aquí. Entonces, déjame ver. Ok, aquí estamos. Entonces, podemos ver aquí también, dice, 2 ciegos reciben la vista. Déjame ver un ratico aquí también para leerlo desde aquí. Ok, Mateo 20, versículo 29 hasta 34. O sea, él dice aquí, déjame leerlo. Cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaba sentado 2 ciegos. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo se llama ellos a Jesús? Hijo de David. O sea, el Hijo de David, recordamos que él tiene en sus manos las llaves, ok. Entonces, ten misericordia de nosotros. ¿La puerta de qué? Misericordia. La gente reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo. Ok, ¿cuándo Jesús detuvo? Cuando tú y yo clama a Él. ¿Es verdad? Hijo de David, tened misericordia de mí. Porque otra vez Jesús estaba caminando, pero cuando Jesús oye la exclamación de nosotros, rogando por su misericordia, su salvación, Él detiene. Porque cada un alma vale para Jesús. ¿Es verdad? Él dice entonces, se detuvo, llamó a los ciegos y le preguntó, ¿qué quiere que los haga? ¿Ve? Entonces ellos dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Y en ese mismo instante, ellos recibieron ¿qué? La vista. Ok. Si ellos no pueden mirar, ¿ellos pueden caminar? ¿Ellos pueden seguir a Jesús? Tiene que tener vista, ¿no es verdad? Si yo te digo, sígueme, ven y sígueme, pero tú no sabes, tú no puedes
tú no puedes ver, ¿y cómo tú me puedes seguir? Entonces tiene que abrir sus ojos para que ellos puedan seguir a Jesús. Muy importante, siguiente slide. Entonces, ¿cómo llamaron los ciegos a Jesús otra vez? Hijo de David, ten misericordia de mí. Apocalipsis 3:7 dice, escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, así dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave ¿de qué? De David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierre y nadie puede abrir. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy? O por nosotros hoy. ¿Abrir qué? La puerta, pero antes debe abrir ¿qué? Nuestro corazón. Pero también para abrir nuestro corazón debe abrir ¿qué? Nuestros ojos. ¿Es verdad? Porque tú recuerdas en el tiempo de Lot que acabamos de leer, cuando los ángeles ciegaron a los hombres, ¿qué ellos estaban haciendo ahora? Buscando la puerta, pero no podían abrirlo, no podían encontrarlo. O sea, los ciegos no pueden abrir las puertas. Debemos tener ojos abiertos, mis hermanos. Ok, tremendo. Siguiente. Él dice, Mateo 20, 32, 33. Entonces Jesús se detuvo. Jesús quiere detener hoy para abrir nuestros ojos. Siguiente. Lucas 24, 31. En ese momento se abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ok, entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos reconocieron ahora. Antes reconoció a Jesús. ¿Podían verlo? No. Solamente sabían que, ok, Jesús puede hacer algo para nosotros. Por eso gritaban. Sabiendo que, ese Jesús que sanó, que estaba viniendo, entonces estaba gritando. Pero ahora lo reconocieron, ahora porque su ojo está abierto. Eso significa hoy también que podemos estar aquí gritando, cantando himnos del himnario, podemos leer todo, la Biblia y todo, pero si no llega un momento que nuestros ojos se abren, podemos escuchar todo, gritar todo, sin reconocer el Salvador. Por eso Jesús te dice en Mateo 21, yo creo, váyase de mí, porque yo no los conozco. ¿Ok? Y se dice uno a otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Entonces, ¿qué le abrió Jesús para ellos? Sus entendimiento. O sea, los ojos significa ¿qué? Entendimiento. O sea, lo que Cristo quiere hacer es abrir el ojo de nuestro entendimiento. En el Génesis 3, el serpiente dice, entonces tus ojos va a abrir. ¿Pero cuál ojo? El entendimiento. Por eso podemos ver también en el Illuminati, tiene un pirámide, ¿es verdad? ¿Y cómo se llama el ojo? El ojo que todo lo ve. Ok, por eso tú ves, el enemigo está copiando todo lo de Dios. Ok, entonces el enemigo ofreció sabiduría a Eva. Pero no queremos el sabiduría del mundo, como dice Pablo, porque es terrenal y es diabólico. Queremos el sabiduría de Dios. Ok, entonces rápidamente para que podamos terminar, siguiente. Mateo 25, 6 y 7 dice, a la medianoche se oyó el grito, aquí viene el novio, salgan y recibirlo. Y solamente los que estaban ¿qué? Preparados. Siguiente slide, hermana Bailo dice, las que estaban ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas, no la boda física, no la boda literal, sino que entraron
junto con Cristo al lugar que santísimo. Y todos los que no aceptaron el mensaje quedaron afuera del mensaje. Y por eso Jesús escogió ese grupo pequeño, que ahora podemos llamarnos adventistas del séptimo día. Son de un grupo pequeño que sí entraba por medio de fe en las bodas, en el lugar santísimo con Jesús. Pero eso dice, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido, mira la parte roja, en ese sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Y por eso, sigue siguiendo el slide, dice también que los 144,000 son vírgenes, que nosotros debemos ser esos vírgenes para seguir al Cordero por donde quiera que va. El siguiente slide dice también que yo sé todo lo que haces. Delante de nosotros hoy, Iglesia Jesús la Esperanza, Dios está viendo ¿qué? Una puerta que nadie puede cerrar. El pastor no puede cerrar, Steven no puede cerrar, el hermano de la iglesia no puede cerrar, solamente tú. Si tú decides hoy que abre o se cierre tu corazón para Cristo, Cristo está listo para entrar. Pero la pregunta es, ¿nosotros queremos que Él entre? Esa es la pregunta. Siguiente slide. 120 años podemos ver aquí. Noé predicó y por 7 días él estaba dentro del arca. El tiempo de angustia que va a venir. Y también 40 días ese barco estaba en el mar. Pero también 1000 años Satanás va a ser marado ahí. Y después de ese 1000 años viene la novia, como dice en Apocalipsis 21, bien adornada por su esposa, que es la nueva Jerusalén, y va a bajar sobre la tierra. Igual que ese barco bajó sobre la tierra. Y eso podemos ver, mis hermanos, cómo se repita la historia. Exactamente la misma que sucedió en aquel tiempo es la misma que sucede hoy en nuestro tiempo. Entonces, mis hermanos, la pregunta de Jesús para nosotros es, ¿estamos listos para andar con Él? Primera de Juan 2:6, ¿estamos listos para andar con Él por donde quiera que vaya? O sea, nada de lo que Jesús no hace, Él no quiere que nosotros hace, porque Él es nuestro modelo. Debemos copiarlo, seguirlo, tal como es. Y ahora yo sé que mi tiempo se terminó, por eso yo tengo que cerrar aquí. Todavía no terminó el tiempo, pero podemos ver sí, que Dios está llamándonos. Yo quiero cerrar con ese versículo de mi hermano, el slide 51. Entonces cerramos con ese versículo. Ok, él dice, la venida del Hijo del Hombre será como ¿qué? En los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Ve? No entendieron. Sus ojos estaban cerrados. Ok, pero Noé sí entendió. Su ojo era abierto. Entonces vino el diluvio y se le llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso hoy en esta mañana, Dios no quiere que nadie de nosotros quede afuera. Él quiere que nosotros entra junto con Él en la arca de salvación. La arca no es la institución. La arca es Jesús. Porque dentro de Él y con Él y solamente Él puede darnos la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, vosotros no quieren venir donde mí para que tengas vida.
Nosotros queremos tener vida hoy. Entonces tú tienes que ir donde Jesús. Simple y claro. Ok. Entonces, ¿qué quieres hacer cada uno de nosotros? Queremos prepararnos para entrar con Jesús. Él tiene la llave. La puerta está abierta. Nada más falta tú entrar en esa puerta que está abierta ahora. Todavía. Porque muy pronto va a cerrar. ¿Es verdad? Vamos a orar. Podemos bajar nuestra cabeza. Para nuestro Señor hoy podemos ver, podemos estudiar tu palabra con claridad, oh Padre. Que el enemigo está imitando todo, pero tu palabra está muy, pero muy clara hoy. Tú nos has revelado tu verdad a medio de tu Espíritu Santo. Nos has dejado claro que en aquel tiempo los mileritas también entraron con Jesús en el lugar santísimo en 1844. Pero ahora no sabemos la hora y la fecha, pero pronto ese obra en ese lugar va a cesar y Jesús va a dejar de interceder por nosotros. Entonces ayúdanos a aprovechar ese momento que mientras que Él está ahí abogando, intercediendo por nosotros, que podemos ir con fe, acercarle el trono de gracia con confianza, sabiendo que el que no pecó está ahí para interceder delante de ti, oh Padre. Ayúdanos a entender y aceptar y tomar en serio el trabajo que Jesús está haciendo. Y ayúdanos a recibir también esa experiencia. Y entonces podemos compartir esa experiencia de la justificación por medio de fe que está en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Padre, porque no sabemos la hora, pero podemos ver que el reloj está llegando a su fin. Gracias, oh Padre, bendice esta iglesia. Que esa iglesia, Señor, puede ser esa iglesia que prepara la gente para tu pronta venida. Gracias, oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermano Steven, Amén. por esta palabra. Y creo que todos queremos estar preparados cuando ya la hora llegue y pasar por la puerta con Jesús. Amén. ¿Cuál himno? ¿Había un himno final? Cuando ya se pase lista. Sí, el número, sí, ¿no? 87. 87. No hay problema. No importa. Ya. Sí. Vamos a clausurar
que bajamos nuestra cabeza. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu amonestación. Todavía podemos ver cómo Señor tú nos amas y tú nos hablas cada vez de nuevo para que podamos estar listos y preparar nuestro corazón, porque en verdad podemos ver que tú nos quieres salvar. Tú nos amas demasiado para dejarnos ir. Pero sabemos, Señor, que tú no puedes obligarnos. Tenemos que ir y venir, Señor, por amor. Tenemos que venir donde ti porque nosotros nos amamos. Por eso, Señor, gracias, Padre, por tu amor. Gracias por Cristo Jesús que te envió para morir para nosotros y Él resucitó. Y así que nosotros también, aunque morimos, podemos resucitarnos en la resurrección de vida. Ayúdanos para permanecer y estar en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, estamos creo un poco tarde, ¿no? Si nos ayudan con las sillas y todo, es muy apreciado. Amén. Gracias. Amén.